por favor. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y durante muchos días se apareció a los que con él habían subido de Galilea a Jerusalén. Estos efectivamente dan ahora testimonio de él ante el pueblo. Y nosotros os damos la buena nueva. La promesa que Dios hizo a nuestros padres la ha cumplido él ahora con nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús según está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Amén. 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 Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te glorificamos. Gracias, gracias, gracias. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Evítanos el orgullo y la vanidad. Danos la capacidad para tener claridad en nuestras enseñanzas, sencillez y sobre todo que estemos guiados por tu Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ayer terminábamos nosotros hablando de una palabra que nosotros conocemos mucho en el contexto religioso. La palabra hereje. Hereje. Un hereje es una persona que lamentablemente rechaza. No acepta con tranquilidad lo que plantea la iglesia. Una persona definitivamente que no quiere aceptar lo que la iglesia propone. Fíjense una cosa, nosotros tenemos que tener bien claro que no necesariamente los herejes no es que no es tan claro. Hay algunos herejes que necesitan ir en contra de la iglesia. Es como una necesidad que tienen. Y eso nosotros tenemos que estar bien claros en ese sentido. Entonces, podemos definir a un hereje o a una persona cismática que aquella que no obedece a los príncipes de la iglesia, o sea, a los que dirigen la iglesia. Y como no aceptan a los que dirigen la iglesia, buscan la una y mil y millones de maneras de ir en contra de lo que ellos plantean, porque no aceptan su autoridad. Y ya eso habla de una falta de humildad. El hereje es una persona que se convierte en orgulloso, soberbio, y aunque en ocasiones, escuchen bien, aunque en ocasiones tenga hasta sentido su reclamo, porque el hereje muchas veces plantea su herejía como una forma de reclamar, de reclamar algo. Y cuando se convierte en hereje, entonces va en contra y lo que hace es que provoca muchos daños. Bueno, quizás el caso más interesante para la historia de la humanidad es Martín Lutero. Martín Lutero se convirtió ciertamente en un hereje. ¿Por qué? Porque en algunas cosas, pues, Martín Lutero quizás tenía razón, pero no supo ser lo suficientemente humilde, como el caso, por ejemplo, de San Francisco de Asís. Ustedes saben que San Francisco de Asís, de una u otra manera, iba en contra de la filosofía de vida de la iglesia en su momento, pero supo hacerse usar, se dejó usar por Dios y por el Espíritu Santo, se llenó de humildad y aunque enfrentó el estilo de vida que llevaba la iglesia en su momento, que no era el estilo de vida querido por Dios, pero San Francisco de Asís en su momento supo hacerse él
lo que definitivamente debió hacer la iglesia, y desde su vida, con humildad y sencillez, decirle a la iglesia: ustedes van en un mal camino. No es el camino que Dios quiere. Dios quiere entonces que nosotros seamos humildes. Y entonces, si nosotros ponemos en esos dos contextos, nos damos cuenta que quizás muchas de las cosas que postulaba Martín Lutero, definitivamente pudo haber tenido razón. ¿Cuál es el problema? Que en vez de hacerse humilde, un soldado humilde de Cristo, aceptar que la iglesia tiene una autoridad, como lo veíamos ayer, el mismo Dios, el mismo Jesús que le pide a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces Lutero lo que se convierte en un hereje en el sentido de que le provocó un daño a la iglesia, un daño. Ustedes pueden ver el efecto contrario, que San Francisco de Asís para nosotros hoy es San Francisco, un modelo a tal punto que el nombre de un papa se llama Francisco, en honor a este gran santo. De manera que la iglesia tiene sus defectos, es humana, y yo como cristiano y como miembro de esta iglesia tengo la obligación también de decir los defectos que tiene mi madre, con cariño, con dulzura. Pero si esos defectos yo los agarro para destruir a mi madre, entonces definitivamente me estoy convirtiendo en un hereje. El hereje tiene, vamos a decirlo así, su parte práctica cuando postula sus verdades. A estas verdades que se supone que son, verdades en el sentido de la herejía. Él cree que tiene la verdad, pero ante las herejías hay otra palabra que va a aparecer y que nosotros vamos a trabajar mucho sobre ella, que se llama la apologética. Qué cosa más interesante. Porque déjenme decirles, mis queridos hermanos, hermanas, ya se lo había comentado, las herejías, pues, son fruto también del pensamiento lógico de mucha gente. Tomemos la breve lectura de hoy. La breve lectura de hoy dice, en la primera afirmación que hace es: Jesucristo, Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Esa es la primera afirmación que hace el libro de los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura de hoy. Pero podría decir que hay algunos que digan: no, Jesús no ha resucitado, eso son ilusiones, y de ahí se convierte entonces en esa afirmación en una herejía, ¿no? Bueno, ayer nosotros poníamos un ejemplito y hoy podríamos poner otro. Una persona que quiera decir que 2 más 2 no es igual a 4, y eso entonces alguien diga: no, yo voy a demostrar eso, y una persona dice: no, pues mira, mijo, 1 más 1 más 1 es igual a 4. Ahora, es mucho más fácil de explicar esa verdad a otras verdades, Por esa razón, la apologética, cuando se trata de explicar, vamos a decir así, principios, dogmas de fe profundos que están en una dimensión espiritual que se necesita definitivamente, pues el salto de la fe, no necesariamente es fácil explicar, como podría ser fácil de explicar el que 2 más 2 son 4. ¿Por qué? Bueno, esa afirmación sencilla,
Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Nadie fue testigo de eso. Ahora nosotros lo asumimos. ¿Por qué lo asumimos? Porque hay un grupo de hombres, hay un grupo de mujeres que vieron, que estuvieron con él, que comieron con él después de su muerte y se les apareció. Por eso, ¿qué es lo más importante para esta afirmación? Lo que va a decir más adelante en el libro de los apóstoles. Y durante muchos días se nos apareció a nosotros, punto. Entonces, no creamos nosotros que la apologética es algo sencillo. Definitivamente tendríamos que seguir día tras día nosotros hablando de estos temas. Pero ya tenemos 3 temas que están planteados. Planteamos la dogmática, los dogmas de fe. La resurrección del Señor es un dogma de fe. Un dogma de fe planteado por el testimonio de los apóstoles. Y lo podríamos plantear así. Es dogma de fe que nos ayuda también para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque los dogmas tienen una parte práctica en mi vida. Ese dogma de fe, por la razón, por el uso de mi razón, ahora yo tengo que vivir conforme a él. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo creo en la resurrección de los muertos, pues yo creo también que voy a resucitar, pues yo quiero ganarme la resurrección de la vida y eso va a tener una consecuencia en mi vida práctica, en mi vida diaria. Por esa razón, la razón natural, mi comportamiento, ahora me lleva a unir al dogma, a lo que se me plantea como dogma, y eso va a tener una repercusión en mi vida moral, en mi comportamiento, en mi estilo de vida, etcétera, etcétera. Entonces, hablamos de dogma. Los dogmas generalmente generan discusiones, que es lo que llamamos las herejías, las personas que no quieren atender o que no quieren simple y llanamente entrar en ese razonamiento y le buscan las quinta pata al gato. Pero a las herejías la iglesia responde con mucha dulzura, con mucha claridad, con mucha humildad y con mucha paciencia con la apologética. Es la apologética la que ha creado, por ejemplo, los grandes padres de la iglesia y la tradición de la iglesia. Esas 3 cosas las vamos a ir nosotros analizando. ¿Por qué? Porque de esa apologética nace la tradición apostólica, que junto con la Sagrada Escritura y el magisterio de la iglesia son las 3 realidades que nos van a guiar en nuestra salvación. De manera que son también 3 cosas que nosotros tendríamos que ponerle mucha atención. De los dogmas, de las herejías, de la apologética, nace la tradición apostólica. Que el Señor, que Dios con su Espíritu Santo nos ayude a dominar todo esto que nosotros estamos planteando. Amén.